Excel no es como un documento de Word, porque aquí, cuando nosotros digitamos información y damos un Enter, automáticamente se nos ubica nuestro cursor en la celda siguiente, en la parte inferior. O si movemos las flechas de dirección, se nos va a mover hacia la celda derecha o hacia la celda al lado izquierdo. Por lo tanto, cuando escribimos información, debemos tener cuidado porque para poder ingresar a la celda y modificar la información, debemos ubicarnos en la celda, darle doble clic a la celda y posteriormente sí ubicarnos y completar la información que estemos requiriendo. Si vamos a borrar información de una celda, si nos ubicamos y le damos borrar, se nos borra todo el contenido. Si queremos borrar parte de la información, debemos nuevamente dar doble clic a la información y seleccionar lo que queremos eliminar. Entonces, cuando ya nosotros tenemos claridad en esta temática, en las opciones de cómo configurar, de cómo editar la información en Excel, se nos es un poco más fácil empezar a trabajar en Excel, porque vamos a evitar ciertos errores al momento de iniciar nuestra hoja de cálculo. Si queremos cambiar la estructura de las filas y de las columnas, es decir, en su ancho con respecto a las columnas o en su alto con respecto a la fila, bastará con ubicarnos en la intersección que hay, ya sea entre las filas. Miren que cambia el cursor de cruz gruesa blanca, cambia a una cruz delgada con una flecha arriba y flecha abajo. Es decir, que si yo selecciono, doy clic sostenido a esa intersección, observen que una línea gris se ubica en la selección que yo hago. Solo le doy clic y arrastro. Automáticamente me va informando cuánto de alto en píxeles tiene esa fila. Y ahí modifico toda la fila desde la columna A hasta la última columna de mi hoja. Si en el caso de que desee modificar el ancho de una columna, pues hago lo mismo que hice en las filas, pero ya en las columnas. Me ubico en la intersección de la columna y amplío. Y ahí estoy modificando todo el ancho de dicha columna. Si yo quiero modificar varias columnas o el ancho de varias columnas al mismo tiempo, bastará con seleccionar las columnas, ubicarme en cualquiera de las intersecciones y modificar el ancho. Con esto, todas las columnas quedarán del mismo ancho. Y así voy agilizando mi proceso en mi hoja. De igual manera con las filas. Si necesito modificar el alto de muchas filas o de varias filas, la selecciono, luego me ubico en la intersección de ellas y voy ampliando hasta el tamaño que yo desee. Muchas veces este tamaño va a depender de la información que tengo en las celdas, ya sea más pequeño o más grande, dependiendo de la configuración que ustedes necesiten para ese caso. Bueno, si no deseo hacer la modificación de esa forma, sino por un
dato numérico en particular, entonces podemos darle clic derecho a la fila, al número de la fila 4, fila 2, fila 5, clic derecho, alto de fila, y aquí estará el número o la medida en píxeles del alto de la fila que deseo modificar. Si yo le coloco 50, ella se amplía, pero el camino más corto pues es el anterior que le expliqué. En Excel siempre hay, por lo general, dos caminos para realizar cualquier procedimiento. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, información escrita, que voy a escribir, voy a colocar letras pues, para tratar de agilizar un poco. Información escrita en las celdas. Inicialmente, Excel, ¿qué hace? Me muestra la información de acuerdo a la configuración que yo le di de ancho a cada columna. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, en la celda B2, que es donde estoy posicionada, y revisan la barra de fórmula, que es la que está aquí arriba, la información es mayor, es más amplia. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es el contenido real de la celda. Si queremos observar toda la información que contiene la celda o ajustar el texto al tamaño de la celda, entonces en esta pestaña de inicio está la opción de ajustar texto, que va a forzar a que el texto se ajuste a la celda. Le damos aquí y podemos ajustar el texto a la celda inmediatamente. Pero ¿qué sucede? Como ya yo le coloqué un alto a la fila y un ancho a la columna, aún se ve, no se ve la información completa, pero ya está ajustada. Si queremos ajustar varias celdas, seleccionamos y ajustamos texto. Y para volver a configurar la información, pues bastará con seleccionar y darle doble clic. Damos doble clic en las intersecciones en cualquiera y ella automáticamente lo ajusta. Así, cuando le coloquemos las cuadrículas o el borde a nuestra tabla, pues la información va a estar solamente en las celdas y se va a visualizar completamente. Bueno, si queremos, por ejemplo, realizar un cambio en la estructura de la hoja, aquí en la parte inferior donde está hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, hoja 6 y las demás que voy agregando, para poder modificar el nombre de la hoja, pues bastará con darle doble clic al nombre e indicar el nombre que queremos para nuestra hoja. Doble clic y ejemplo 1, por ejemplo. Si queremos cambiarle el color a la viñeta o al nombre de la hoja como para resaltarlas o diferenciarlas de las otras, bastará con dar clic derecho, color, perdón, aquí color de pestaña y le damos, seleccionamos el que queramos. Clic derecho, color de pestaña y ahí vamos seleccionando. Muchas veces, esto lo digo porque muchas veces hay personas, no todos trabajamos de la misma forma y muchas personas se identifican más en Excel con el uso de colores que con de pronto algunas funciones que son ya más ya de fórmulas o de función. Entonces, muchas veces nosotros podemos configurar nuestro archivo de tal forma de que cada información tenga un color y nosotros automáticamente abrimos el documento, sabemos que los
las hojas que están en color rojo pueden ser de pronto personas que están debiendo en mi empresa, un ejemplo. O las que están verdes ya fueron las personas que pagaron, y así de forma sucesiva. Dependiendo del color, muchas personas seguían rápidamente en la información. Bueno, cuando estamos en Excel, por lo general se nos hace necesario enumerar, ¿cierto? Enumeramos de pronto una lista, hacemos una lista de nombres y necesitamos hacer la enumeración de la información. Voy a abrir aquí un archivo y vamos a copiar estos nombres. Pues, listo. Tengo estos nombres aquí ya seleccionados. Necesito enumerar cuántas personas hay en la lista. Bastará con colocar el número 1 y ubicarnos en el borde, aquí en el borde inferior de nuestra celda. Miren que cambia el cursor, una cruz negra, de cruz blanca, cruz gruesa blanca cambia a cruz negra. Seleccionamos, damos doble clic y luego en este cuadro de autorrelleno seleccionamos serie de relleno y automáticamente la numeración de nuestras personas pues se va a realizar de forma automática en Excel. Otra serie que está prediseñada en Excel son los días de la semana, por ejemplo. Si ustedes tienen que hacer alguna relación con días de la semana, bastará con colocar el lunes, ubicarnos en la posición inferior, arrastrar la serie y automáticamente él nos va a colocar los demás días de la semana. Si por ejemplo, dependiendo del día de la semana, él inicia. Entonces no hay problema de que debe arrancar solamente el lunes, sino que de cualquiera él va a realizar la serie. Igual pasa con los meses. Son series que están ya establecidas en Excel que nos ayudan a evitar demoras en el procesamiento de la información. Si eso es algo que ya está funcional en Excel, pues basta con usarlo para no entrar a escribir o a registrar cada una del texto de cada uno de los meses, de los días de la semana, de las series, porque si tenemos un archivo, en este caso tiene 35 nombres, pero si no tuviéramos 35, sino que tuviéramos 2.000, 3.000, pues basta con un clic para que Excel me enumere mi información. Son series que nos permiten a nosotros, nos permiten visualizar o gestionar de una forma rápida nuestra información y así agilizamos el proceso. Otra funcionalidad de Excel que nos ayuda bastante en la forma de visualizar nuestra información es la inmovilización de los paneles, ya que muchas veces eso nos va a permitir conocer en qué columna estamos trabajando o qué información estamos trabajando en cada columna. Es decir, si nosotros tenemos este documento, observen que a medida que yo voy bajando, siempre está inmóvil de la fila 1 a la 3. Eso se llama inmovilizar panel. Nos permite inmovilizar las filas
o las columnas que siempre necesitamos que estén fijas para poder trasladarnos hacia el resto de la información que estamos trabajando en nuestra hoja. Esa funcionalidad la ubicamos en la opción de vista, inmovilizar paneles. Podemos inmovilizar la primera fila por defecto o la primera columna o los paneles. Paneles es cuando bloqueamos la intersección entre una fila y una columna. Por ejemplo, inmovilizar fila superior. Entonces solo me inmoviliza la fila 1. Miren que la fila 1 está inmóvil y lo demás, a medida que voy bajando el cursor, es lo que se va visualizando. Si inmovilizo la primera columna, entonces es lo inverso. Se inmoviliza la columna A y a medida que voy moviéndome hacia la derecha, se visualiza solo la columna A y lo demás es lo que se va moviendo. Pero si yo necesito, por ejemplo, siempre visualizar los nombres de los docentes, en este caso porque la información que tengo es de docente, siempre ubicar la información de docente, solo los nombres. Me ubico en la D4, que es la intersección de la columna D con la fila 4. Es decir, me ubico aquí, lo voy a sombrear con verde, me ubico ahí y le indico vista inmovilizar paneles. Automáticamente, cuando yo me mueva, me va a mover hacia abajo y siempre va a permanecer los docentes. Siempre va a estar la fila 1 a la 3 inmóvil y la fila A, B y C inmóviles, porque inmovilicé en esta intersección que era la celda D4. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de las fórmulas. Cuando hablamos de las fórmulas, siempre existe un poco de temor al iniciar a trabajar con fórmulas en Excel, porque muchas veces por desconocimiento pensamos que los cálculos no van a hacer los que esperamos, pero todo en la práctica da para que tengamos siempre nosotros el control de nuestra información. En la fórmula hay que tener claro que en la fórmula usamos operadores. Usamos operadores como el de la suma, el de la resta, el de la multiplicación, la división, el signo igual, el signo de potencia, los paréntesis. Con eso es que trabajamos cuando estamos hablando de fórmulas. En las fórmulas debemos hacer uso siempre de las referencias a celdas, porque muchas veces vamos a tener la necesidad de hacer uso de fórmulas y luego combinarla con funciones. Las fórmulas son las que nosotros creamos haciendo uso de referencias a celdas o de constantes. Las constantes pueden ser números o pueden ser letras. Y las referencias a celdas pues son las posiciones de los cuales es la posición que usamos para hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, supongamos que tenemos el número 1, 2 y 3.
tenemos estos tres números. Necesitamos sumar el 2 y el 3. Para esa suma, bastará con indicar en la celda el signo igual. Muchos lo hacen con el signo igual, otros usan el signo más para iniciar una fórmula. En mi caso, yo uso el signo igual. El signo igual, la referencia a la celda donde está el número 2, que sería B1, más la referencia a la celda donde está el número 3, que sería C1. Entonces la fórmula para este caso es igual B1 más C1. Le doy Enter y me calcula la suma. En este caso usé referencias a celda. Referencias a celda. Pero puedo hacer la suma directamente igual igual 2 más 3. Aquí estoy usando valores constantes porque yo estoy digitando la información que va a usar la fórmula y no se hace referencia a ninguna celda. Entonces, aunque yo mueva ese resultado para cualquier parte de mi libro o de mi hoja, siempre va a ser 5 porque yo estoy escribiendo los números que tiene la fórmula. Y si yo copio esta información y la pego acá, siempre va a dar 5, porque siempre va a ser 2 más 3 igual 5. 2 más 3 igual 5, 2 más 3 igual 5. Pero en este caso, de la suma que se hizo con las referencias, no es así. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener al momento de realizar fórmulas o funciones. El uso de las referencias, ya que las referencias en Excel están determinadas en 3 categorías. La referencia relativa, que es esta que acabamos de usar. ¿Qué significa referencia relativa? Que si yo muevo si yo copio esta celda para esta posición, ya el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo rodé de esta posición, que es la de color verde, la C4, vamos a colocar otro color acá, de la C4, que tenía la fórmula B1 más C1, tomé esa información y la moví 2 posiciones, 1 y 2. Moví 2 posiciones a la derecha y quedó ubicada en la E4. Entonces, al yo mover esta fórmula 2 posiciones, las referencias se me movieron también 2 posiciones. Lo que era B1, ahora es D1. Y lo que era C1, ahora es E1. Por eso me da 0 mi resultado. ¿Todo claro hasta aquí? Chicos. Sí, por ahora sí, el enredo ya es cuando hay que meter letras. La verdad es la parte del taller que no he podido desarrollar. Ok. Sí, vamos paso a paso porque de pronto hay personas que no han usado Excel, otras de pronto sí tienen un nivel un poquito más ya desarrollado, entonces hay que tener claridad con esto. Bueno, la otra referencia es la referencia absoluta y la referencia mixta. Son las otras dos referencias. La referencia mixta o la referencia absoluta, perdón, es la que nos permite bloquear una celda. Por ejemplo, bloquearla o inmovilizarla. Para referenciar de forma absoluta, usamos el signo pesos antes de la letra de la columna y antes de la letra de la fila.
Si yo indico igual pesos B, pesos 1 más C1, en este caso me va a dar 5. Pero si yo tomo esto y lo muevo nuevamente 2 posiciones, el resultado va a ser 2. ¿Por qué? Porque yo fijé la posición B1. ¿Y cuál se movió? Solamente 2 posiciones, la C1. Entonces, 2 más 0, pues me da 2. Bueno, entonces vamos a continuar con las funciones, bueno, los símbolos, los operadores aritméticos en Excel, pues los que les informé ahorita, suma, resta, multiplicación es el asterisco, división es el slash, porcentaje es el signo de porcentaje, operadores de comparación, el igual que usamos siempre, el mayor, el menor, mayor o igual y menor o igual siempre tienen el igual del lado derecho. Lo que modifica es el símbolo mayor o menor. Y diferente es el icono o son los símbolos mayor y menor de uno frente al otro. Para concatenar usamos el signo ampersand, que es el que está ubicado en la tecla 6 de nuestro teclado. Nos sirve para unir información de varias celdas o de las celdas que indiquemos o unir textos con números, textos con texto, etc. Cuando usamos los símbolos, debemos tener en cuenta siempre la jerarquía de las operaciones, porque por jerarquía, lo primero que se desarrolla en Excel en una fórmula es lo que esté ubicado dentro del paréntesis. Luego, en jerarquía, pues van a estar las potencias, los porcentajes, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, la suma y la resta también. Y por último, serían la concatenación y los signos de comparación. Referencias ya. Funciones. Bueno, cuando hablamos de funciones, estamos haciendo referencia a las funciones que están establecidas en Excel, ya como tal en el software. Están las referencias de tipo aritmético, de tipo texto, referencias de tipo lógico, etc. Entonces, el primer ejemplo es la función suma. Es el primer caso que vamos a trabajar. La función suma, pues, se usa para hacer la sumatoria como si estuviéramos usando el símbolo de suma. La diferencia es que vamos a usar igual suma y aquí nos aparecen las funciones. Suma recibe dos parámetros o los parámetros que nosotros le indiquemos. Pueden ser referencias a celdas separadas por punto y coma. Por ejemplo, ahí tengo las referencias a celda y cerramos paréntesis. O puede ser la suma de un rango. Por ejemplo, este rango. La suma de estos tres números me da 6 y la suma de todos los números que seleccioné en mis referencias me da 23. Otra función es, vamos a continuar aquí, la suma producto, lo que hace es la multiplicación de la información que esté en sus argumentos. Tiene la misma filosofía de la función suma. Suma los números que tengan en sus argumentos o el rango de, o los datos que estén en el rango como argumento. La función cociente pues devuelve la parte entera de la división. Función suma producto. La función suma producto es una función matemática y trigonométrica que nos permite sumar las multiplicaciones. Por ejemplo,
Tuve un problema con el internet, entonces permíteme un momento y vuelvo a compartir pantalla. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Aquí. Bueno, aquí en la función suma producto, la función suma producto me va a permitir sumar las multiplicaciones. Como su nombre lo dice, me suma los productos, suma los productos del rango que le especifiquemos en sus argumentos. Ella va a recibir matrices como argumentos. La matriz es el rango donde están la información. Entonces, ella ¿qué va a realizar? Va a realizar internamente va a realizar las multiplicaciones de la información y luego las va a sumar. Me hace automáticamente el cálculo. Por ejemplo, si tengo estas cifras aquí, tengo estas cifras acá, supongamos que ese es el precio. Y aquí cantidades. Tengo el precio de ciertos productos y las cantidades. Si yo quiero saber cuál es el valor a pagar para este caso, ¿qué haríamos inicialmente? Multiplicaríamos el precio por la cantidad y lo ubicaríamos aquí. Precio por cantidad, y este sería el valor de cada uno de los productos comprados. Y luego acá en la parte final sumaríamos el total para saber cuál es el gasto. Con la función suma producto nos evitamos realizar todo esto que hicimos ahora. Bastará con hacer suma producto, matriz 1, punto y coma, matriz 2. Cerramos la función y ahí está el resultado. ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta aquí? Profe, me hace favor, me repite. Ok. Les decía que, por ejemplo, si tenemos una tabla con precios de productos y cantidades, por lo general, lo que normalmente hacemos es multiplicar el precio por la cantidad, ¿verdad? Para saber cuál es el gasto de ese producto. Entonces, 1,000 pesos, vamos a colocarle aquí el signo pesos a esto, para nosotros diferenciar, y aquí también. 1,000 pesos por 1, 1,000. 3,500 por 6, 21,000. Multiplicamos cada uno de los precios por las cantidades uno a uno. Eso es lo que normalmente haríamos nosotros si estuviéramos haciendo la operación manualmente. Multiplicamos el precio por la cantidad para que nos dé el resultado. Y cuando terminamos de hacer cada una de esas multiplicaciones, aquí al final hacemos una totalización, ¿cierto? Es lo que hacemos. El total de esto sería la suma de las multiplicaciones. Pero
en el caso de la función suma producto le evita o nos evita realizar esta operación o estas operaciones. Con una sola fórmula hacemos las multiplicaciones y ella misma nos suma el resultado de las multiplicaciones que hicimos. Entonces, suma producto, ¿qué hace? Hacemos igual suma producto, suma producto, y miren que el mismo Excel nos va diciendo que hace la función. Devuelve la suma de los productos de los rangos o matrices correspondientes. Suma producto, matriz 1. ¿Cuál sería la matriz 1? Pues el rango de los precios. Punto y coma, le informamos la matriz 2, que sería el rango de las cantidades compradas. Listo. Como solo tenemos esas dos informaciones, ya cerramos la fórmula, ya cerramos nuestra función suma producto y le damos enter y listo. Ella nos calcula la suma producto de lo que compramos y de las cantidades compradas. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Esa suma producto se le escribe o es una fórmula de arriba? Es la palabra usted la puede Sí. escribir. Usted la puede escribir, usted le da igual y escribe suma producto. Y miren que aparece el cuadro de ayuda donde se despliegan todas las funciones que en mi caso, como yo escribí la palabra suma, entonces él me va mostrando las funciones que tiene ese nombre. Y miren que yo escribí suma P y automáticamente debajo me muestra suma producto. Le doy doble clic a ella y me aparece enseguida los argumentos que ella va a recibir, que son las matrices, que es una matriz para el rango de la celda. Entonces yo le indico el rango de lo que de la operación que ella va a realizar. Deben tener en cuenta para esta función que si se usa, que si las matrices tienen el rango es de diferente dimensión, el rango es de diferente tamaño, pues la celda que esté vacía la toma como 0. Entonces eso afecta Pero también el resultado. Dígame. Listo. El suma producto, el rango, punto y coma, el siguiente rango o la siguiente matriz. Bueno, otra función de las que usamos es sumar punto sí. Sumar punto sí nos ayuda a hacer sumas, pero si en la información que está en mi tabla se cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos aquí, vamos a sumar sí, vamos a colocar esta función aquí, suma producto. Sumar sí, ¿para qué nos sirve? Para sumar si se cumplen condiciones. O sea, si yo necesito sumar, por ejemplo, solo el gasto de los productos que costaron entre 2.000 y 3.000, ya eso es un criterio. Es decir, que solo
podría sumar esta información que está aquí. Solo debería sumar las cantidades o el gasto de los productos que tienen precio entre 2.000 y 3.000 pesos. Para no ir a ubicar nosotros directamente la información, como lo hice yo de forma manual, en este caso porque la información es pequeña, la función sumar sí nos permite realizar ese cálculo. Sumar punto sí. Ahí me aparece la opción en la parte inferior, en el cual me muestra que la función sí sirve para sumar las celdas que cumplen con determinados criterios o condición. Le damos doble clic y me pide 3 argumentos. Un rango, que es el rango donde está la información del criterio. Es decir, yo voy a sumar el gasto de los productos que cuestan entre 2.000 y 3.000. O sea, que mi criterio está aquí. Aquí está mi criterio. En precio. Voy a buscar en precio, voy a buscar un criterio que es que la información contenida en la celda sea mayor o igual a 2.000 mayor a 2.000. Vamos a hacerlo mayor a 2.000 inicialmente. Mayor a 2.000. En el rango precio, ubícame los precios que sean mayores a 2.000 y me devuelves la suma. La suma del gasto. El resultado es 8.000. Vamos a ver. Sí, por lo que viene bien el resultado. Entonces, aquí me ubicó los precios mayores a 2.000. Vamos a seleccionar los precios mayores a 2.000, que fueron todos estos. Necesito sumar el gasto, que serían estos gastos. Entonces, Excel me devuelve la suma de este resultado, porque este es el rango donde se cumple el criterio que está en azul. El resultado de esta sumatoria es 80.000. Aquí en la parte inferior está el resultado, 80.000. Entonces, retomo. En el rango precios, que es G3 a G9, me vas a buscar los valores mayor a 2.000. Y en el rango de suma, que son las cantidades que están en color, el rango sombreado en rojo, me vas a sumar solo las celdas que estén en la misma fila de donde se cumple el criterio. Así se lee esa función. Entonces solo me va a devolver la suma de 6.000 más 10.000 más 15.000 más 21 más 28. Igual 80.000. Si yo quiero sumar con dos criterios, entonces la función siguiente es la sumar sí conjunto, que me va a permitir sumar si se cumple más de un criterio, porque sumar sí solo me deja sumar con un criterio. Sumar sí conjunto me deja sumar con 2 o más criterios. Entonces, igual sumar
punto sí, punto conjunto, mírenlo aquí abajo, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, sumar sí conjunto inicia inverso. Primero me pide el rango que quiero sumar, el rango donde están los valores a sumar. Para mí, yo quiero sumar el resultado de mi compra, es decir, el gasto. Entonces, sería el rango I3 y 9. En ese rango me vas a sumar. Segundo argumento, rango de criterio. Mi criterio son los precios, porque voy a sumar los productos, solamente los datos de los productos que estén entre 2.000 y 3.000. Entonces, mi rango de criterio es precio. Y mi criterio o la búsqueda va a ser, la búsqueda inicial sería que el precio sea mayor a 2.000. Entonces, nuevamente colocamos dentro de comillas el criterio. Entonces colocamos, perdón, mayor o igual a 2.000. Y cerramos la comilla. Ese sería mi primer criterio. Y el segundo criterio va a ser que sea menor o igual a 3.000. O sea, que el precio sea mayor o igual a 2.000 y menor o igual a 3.000. Para esto el rango es el mismo, porque es la misma parte o la misma ubicación para los precios. Sería nuevamente G9, nuevamente, pero mi criterio ya sería 3.000, menor o igual a 3.000. Comilla, menor o igual, siempre el igual va del lado derecho del mayor o igual o del menor o igual, siempre. Mayor o igual a 2.000, menor o igual a 3.000. Como esa es mi incógnita, sumar los costos o el gasto de los productos